Avanzamos ya al tercer capítulo, es el nuevo nacimiento, en el que nos va a relatar una conversación que Jesús tuvo con un alto dirigente judío. Y vamos a empezar con este relato que nos va a resultar muy interesante para nosotros también. El capítulo 3 del Evangelio de Juan pues empieza con la presentación de este líder judío a quien Jesús le va a mostrar el concepto de nuevo nacimiento. ¿Quién era este líder judío? Bueno, pues como tenemos en la imagen, nos dice que su nombre era Nicodemo, como nos presenta en el capítulo 3, el versículo 1, y era un hombre con talentos extraordinarios, era una persona educada, rica, sabia y muy honrada. De hecho, era un fariseo que pertenecía al Concilio Nacional. Pero antes de comenzar a reflexionar sobre el diálogo o la entrevista que mantiene con Jesús, me gustaría hablar de lo que ocurre antes de que se dé ese encuentro, es decir, preguntarnos cómo conoce Nicodemo a Jesús, ¿de qué lo conoce? Pues Nicodemo había estado escuchando las lecciones de Jesús y estaba impresionado. Se sentía, la verdad, atraído por Jesús, le llamaba la atención la autoridad con que hacía las cosas, especialmente con la autoridad que actuó en la purificación del templo. En este contexto, Nicodemo, ¿qué hace? Bueno, pues desde que escucha a Jesús decide estudiar las profecías relativas al Mesías. Y cuanto más las estudia, más se convence de que Jesús está dirigido por el Espíritu de Dios. Por esta razón, cuando Nicodemo se presenta ante Jesús, su primera afirmación es: sabemos que ha sido enviado por Dios como maestro. Probablemente Nicodemo en algunas ocasiones en el concilio pidió cautela en el caso de Jesús, cuando se trataba a Jesús para ver de qué forma se podía acusar a Jesús y condenarlo. Y además recordaba el castigo o las calamidades que había sufrido el pueblo a causa de sus líderes porque se habían dado muerte a los profetas de Dios. El versículo nos dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no a pleno sol del día cuando le veían otras personas? Quería entrevistarse con Jesús, pero no abiertamente por el qué dirán. Porque él era considerado un líder judío, miembro del Sanedrín, como hemos dicho, pero es que Jesús era un maestro poco conocido. Si se enteraban los del Sanedrín, ¿qué pasaría? Pues que recibiría desprecio y denuncias y burlas, y la excusa que él utilizó para realizar este acto, digamos, de noche, fue que de este modo no serviría de ejemplo para que otros le siguieran. Y cuando Nicodemo le llama a Jesús maestro, aquí está expresando claramente su incredulidad. Y Jesús, conociendo que Nicodemo buscaba la verdad, que era honesto, le lleva al punto central. Nicodemo, si alguno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. El concepto del nuevo nacimiento para Nicodemo no era desconocido, porque en aquellos tiempos se aplicaba a las personas que se convertían del paganismo a la fe. Eran considerados como recién nacidos, y por eso creyó que no debía ser tomado literalmente. ¿Qué le estaba planteando Jesús al decirle esto? Pues Jesús lo que le planteaba era que tenía una necesidad espiritual que satisfacer, que necesitaba un cambio, morir al yo, un corazón nuevo, morir al pecado, una regeneración espiritual. Jesús con esto lo que quiere decirle es que no importa si tienes autoridad o no, no importa tu misión, no importa si eres líder, lo que importa es tu salvación. Nicodemo había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero este no había producido fruto, no le había convencido de pecado. Por esta razón, Jesús se dirige directamente a él, porque después de escuchar a Juan el Bautista, él creía que no necesitaba ningún cambio, y entonces Jesús le dice: es que tienes que nacer de nuevo, tienes necesidad de un cambio. Nicodemo no comprendía nada, pero Jesús, ¿qué me estás diciendo?
¿Cómo me puedes decir que necesito un cambio? ¿Es que un hombre que es viejo puede nacer de nuevo? ¿Es posible eso? Y Jesús le habla más claramente. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, ahora Nicodemo se da cuenta de que Jesús le está hablando de que es necesario nacer de nuevo a través del bautismo, nacer del agua, y nacer del Espíritu Santo significa renovar el corazón. Y Nicodemo reconoce que Jesús es la persona que había estado anunciando Juan el Bautista que vendría después de él. Jesús continúa con su explicación a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí podemos ver claramente la distinción que hace Jesús sobre el origen del nuevo nacimiento con el nacimiento carnal. El que nace de nuevo desarrolla en él el fruto del Espíritu, a diferencia del carnal que manifiesta los deseos de la carne, como se nos cita en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 19. Por tanto, Nicodemo, la vida del cristiano no es una mejora ni una modificación de ciertos aspectos de nuestra vida o de la antigua naturaleza, sino que hay que hacer una transformación de la naturaleza. Tiene que haber una muerte al yo por medio del Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y Nicodemo está perplejo, no entiende las palabras de Jesús. Sigue diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Y para que pueda comprender, Jesús utiliza un elemento de la naturaleza que es el viento para explicarle la obra del Espíritu Santo. Mira, Nicodemo, el viento sopla, ¿verdad? Y sopla de un sitio a otro, tú sí que escuchas su sonido, pero no puedes saber de dónde viene ni a dónde va. Pues así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, Nicodemo, es un proceso paciente, largo. Leer la palabra, escuchar la palabra, orar, es un proceso invisible como el viento, pero que los efectos se pueden ver y sentir en los pensamientos y en las acciones de las personas. Pero Nicodemo aún sigue perplejo y le pregunta a Jesús, ¿pero cómo puede ser esto, Jesús? Y Jesús le dice, pero bueno, Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes estas cosas? Nicodemo, tú estás encargado de la instrucción religiosa del pueblo e ignoras estas cosas tan importantes, estas verdades importantes. Y la mirada y el tono de Jesús expresan tanto amor hacia Nicodemo que Nicodemo ni siquiera se ofende. Jesús se dirige a Nicodemo para expresarle la necesidad de un cambio y para que empiece a desear ese cambio y quiera saber cómo lograrlo. Y Jesús le lleva un recuerdo para que pueda entender las cosas celestiales. Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad?, para salvar a los que habían sido mordidos por la serpiente. Era una situación de pecado, murmuraban contra Dios a causa del pan, del agua, y así también Jesús sería alzado en una cruz para salvar a quien en él crea. Jesús le revela a Nicodemo el plan de salvación. A partir de esta entrevista con Jesús, Nicodemo no reconoció públicamente a Jesús, pero cuando vio a Jesús alzado en la cruz, recordó sus palabras en esta conversación y sostuvo a la Iglesia con sus riquezas y estimuló la fe de los discípulos. Jesús sabía dónde estaba sembrando su semilla y 3 años y medio después la semilla brotó en Nicodemo. Nicodemo contó su entrevista a Juan, el discípulo, para que constara en sus escritos. Jesús habla del amor de Dios que es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que no cree practica cosas malas, no va a la luz para que no se vea. Y el que cree practica la verdad y viene a la luz para que sus obras sí que sean visibles y que se dé cuenta los que tienen a su alrededor de que esas obras son hechas por Dios en ellos. Juan bautizaba en el Jordán y los discípulos de Jesús también.
Y sucedió que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre la purificación, y Juan les habló del siguiente modo: mira, yo no soy el Cristo, soy un enviado. Él va a crecer y yo voy a menguar. Y aquí estamos viendo la manifestación de la humildad de Juan. Yo solo estoy testificando que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él.